Hola, mi nombre es Paula Carvajal y me conocen más como PautiPip en Instagram. El día de hoy vengo a contarles cómo hacer storytelling para viñetas. En el mundo del cómic, el storytelling son todos los detalles visuales que nos ayudan a contar la historia y a reforzar lo que tenemos en el guión. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un guión y a partir del guión vamos a hacer bocetos distintos para crear diferentes iteraciones de viñetas. Vamos a escogerlas y vamos a pasar por todo el proceso de finalizado. Quiero mostrarles algunos referentes que escogí para ver cómo funciona el viñetado y cómo el estilo cambia según lo que se quiere contar en la historia. La autora de este libro se llama Tillie Walden y el libro se llama Are You Listening? Entonces, un ejercicio que me gusta mucho hacer es ver a través del viñetado cómo estará escrito el guión. En este caso, estamos hablando de dos personajes que acaban de tener un conflicto y uno va a buscar a otro. Y cuando la encuentra, me gusta mucho que haya un plano donde solo hay oscuridad y un diálogo chiquitito que ayuda a resaltar estas tensiones que hay entre los personajes. Lo que más me gusta de estas páginas es que más allá del conflicto se enfocan en buscar el sentimiento detrás de ello. Entonces está la oscuridad de afuera, está este plano con el diálogo chiquito, el diálogo tímido, está la expresión del personaje aquí después del conflicto y bueno, siento que todos estos son detalles que nos ayudan a notar qué es lo que está pasando más allá de mover la historia. Este libro se llama La última noche de Rainbow Rowell con Faith Erin Hicks, que es la ilustradora. Aquí escogí una persecución para mostrar cómo podría suceder una consecución de eventos. Entonces, bueno, los personajes se miran entre ellos, salen corriendo y en la siguiente página vemos una manera distinta de utilizar el cómic para contar historias. Entonces es un mapa que está mostrando muchas situaciones al mismo tiempo sin valerse de las viñetas como tal, pero aludiendo a algo divertido que ayuda a dar el tono a la historia que está contando. Este libro es Come Prima de Alfred. Lo que busca contar esta persona es una historia de dos hermanos que tienen muchos conflictos entre ellos. Entonces se me hace un referente súper importante porque juega muchísimo con el estilo y con el ritmo de las viñetas. Cuando hay conflictos se vuelven mucho más rápidas y en la resolución de los conflictos se vuelven más lentas y más apagadas. Y esto lo usa a través de todo el libro para mostrar el estado de los personajes. Podemos ver justamente en estas viñetas cómo el rostro del personaje se desfigura hasta que no es una persona y bueno, así es que se transmiten los sentimientos en este libro. Y este último libro es Laura Dean Keeps Breaking Up With Me de Mariko Tamaki y Rosemary Valero. Se centra en la historia de este personaje y me parece súper importante porque a lo largo de todo el libro hay muchas tomas de solo el personaje con fondos que hablan de dónde está ella, en el espacio físico o mental en el que se encuentra y cuentan partes de la historia de las que uno se va a ir enterando después. Entonces, por ejemplo, aquí usa detalles como estos juguetes que después se van a volver súper importantes en una amistad que ella tiene. Y aquí se denota muy bien el paso del tiempo y la espera que tiene el personaje con alguien que la está dejando plantada. Entonces cada vez el plano se va volviendo más pequeño y va encogiéndose más sobre la hora y sobre el personaje. Una de las partes más importantes a la hora de crear un cómic es pensar en la historia. La historia que pensé fue sencilla. Es sobre una chica y su gato. El gato se le escapa a ella lo persigue, se tropieza. Cuando se tropieza ve unos hongos en el piso y escucha un zumbido. Cuando se acerca a los hongos ve que hay una guillotina muy pequeña encima de uno de los hongos y ahí hay una reina abeja siendo sacrificada.
Bueno, lo primero en lo que pienso después de la historia es en el diseño de los personajes, sobre todo porque ellos ayudan a contar qué va a pasar. Entonces me enfoco primero en las proporciones y en qué quiero contar con los personajes. En este caso, quiero que la chica parezca una abeja, pero que no dé alusión a ella desde un principio, sino que al ver las abejas uno se dé cuenta de bueno, qué es lo que está pasando, de que ella está relacionada de alguna manera. Entonces empiezo teniendo en cuenta las abejas como referencia, ponerle unas antenitas, ponerle un torso un poco gordito y unas piernas flacas que aludan a las piernas a las patitas de las abejas. También el peinado que le doy, me gustaría que haga alusión a las alas que van hacia los lados de la abeja. Y la cara tiene detalles muy simples, sobre todo para que las expresiones sean más caricaturescas y se pueda jugar con ellas. Y en las manos puse caritas en las uñas, sugiriendo que ellas van a ayudar a contar partes de la historia a futuro. En este caso quiero que el estilo se mantenga divertido y no tan realista, ya que vamos a introducir detalles un poco absurdos como la guillotina. Entonces diseño las formas básicas del personaje y a partir de ahí voy construyendo. Esto que estoy haciendo en este momento es el primer boceto del personaje, donde estaba explorando las alas y las proporciones que les acabo de contar, pero siento que no daba la talla en cuanto a el diseño divertido, digamos, del personaje, sino que se iba mucho hacia lo tierno. Entonces, en un segundo caso, cogí dos referentes, que fueron Ghibli y Over the Garden Wall. Y lo que hice a partir de eso fue crear un estilo nuevo para el personaje, donde ya sintiera que estaba de acuerdo con el tono que yo quería lograr para el cómic. La razón por la que los escogí fue porque quería detalles un poco de fantasía, sin irme demasiado hacia un lugar realista. Entonces, Over the Garden Wall creo que me ayuda a entender la simplificación del personaje que quiero, manteniendo mis propias proporciones y demás, mientras que Ghibli es un estilo que resalta muchísimo el detalle. Entonces, un punto medio entre ellos daría un tono divertido y una ambientación fantástica o fantasiosa, digamos, que ayudaría a contar una historia entre divertida y ligera. El siguiente paso es pensar en el viñetado y en cómo este nos ayuda a contar la historia. Entonces, en este caso, yo pensé en 3 diferentes maneras de contar lo mismo. Dividí la historia en 6 pasos, que son: el gato se escapa, ella sigue al gato, se tropieza, oye un zumbido, se acerca, ve la guillotina y es la abeja reina. En el primer caso, lo que pensaba era contar más sobre el personaje y menos sobre las acciones que estaban pasando. Entonces la idea era mostrar su cuarto, mostrar cómo el gato se escapa de la casa y cómo sigue al gato, se tropieza además, y en una última gran viñeta a la abeja siendo ejecutada. Me parece que es más importante en este caso contar más sobre el detalle de fantasía. Entonces, en una segunda ocasión, la primera página se enfoca en el gato escapándose, juega un poco con el gato saltando de la viñeta y escapándose directamente de ahí, y uno sigue más los pasos del gato que del personaje principal, que en este caso decidí que no se tropezara, sino que simplemente estaba persiguiendo al gato cansada, y ahí era que se daba cuenta de las abejas. Y me gustó esta tercera página que muestra las abejas zumbando. Después muestra unos detalles más de lo que está pasando con las abejas y después un primer plano de ella mirando a la abeja siendo ejecutada. En un tercer caso pensé en la historia contada desde el mundo de fantasía que quiero lograr. Entonces empezaba por un primer plano desde los hongos, ella corriendo, solo se veían los zapatos y la cola del gato, y poco a poco se iba alejando el plano hasta mostrarla a ella tropezándose y dándose cuenta, otra vez haciendo un zoom, de los champiñones con la abeja reina. En la última página lo que hice al final fue mostrarla a ella dentro de un círculo de hongos, siendo observada por más abejitas, sugiriendo la continuación de la historia.
En este caso entonces hice una combinación de las páginas que había propuesto, escogiendo la de el gato que se escapa de la viñeta, después esta donde ella se tropieza y cada vez se va acercando más a los champiñones, y una tercera donde hay el primer plano de ella mirando a la abeja reina siendo ejecutada. La razón por la que escogí estas páginas con este viñetado fue porque se me hace importante, primero, jugar un poco con el lector y jugar con las viñetas. Entonces, en una primera parte, por eso es que tenemos al gato saliéndose de la viñeta para empezar a contar una historia y dar un tono divertido. La segunda página pasa que la chica se tropieza, se da cuenta de las abejas, entonces me parecía importante dividirlo en varias viñetas que fueran de acción a acción para ir mostrando la progresión de las cosas. Y en un tercer lugar, se me hacía importante mostrar la relación entre ella y la abeja reina, más allá del mundo o más allá de la situación que está pasando, y mostrar la preocupación de ella al ver a la abeja. Entonces decidí escoger esta, por ejemplo, por encima de esta otra, porque esta ya daba alusión a un mundo por fuera de ella y por fuera de estas relaciones. Entonces creo que esta es la combinación, la mejor combinación que se puede haber logrado para contar esta historia. Ahora, en cuanto a los bocetos, creo que es importante tener en cuenta que el diseño de personajes todavía no es un factor a tener en cuenta. Es decir, que podemos enfocarnos en las expresiones y en el cuerpo y en cómo se está moviendo, más allá de si tiene sentido la proporción de los personajes. Les recomiendo en este paso tener en cuenta diferentes ideas e ir iterando entre ellas para darse cuenta de cuáles son las opciones que mejor funcionen. En mi caso, siento que la primera opción que había dibujado no funcionaba tan bien, y después de dibujar una tercera opción me di cuenta de que la segunda era la mejor. Bueno, ya pasamos al paso de entintado, entonces lo que más hay que tener en cuenta es que haya una congruencia entre las viñetas y el espacio entre ellas para que se pueda ver bien el cómic. Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Listo. Hice aquí un borde que voy a usar como guía para el resto de las viñetas, y vamos a empezar a bocetar a los personajes y a refinar las expresiones, que se me hace muy importante para saber cómo dirigir la historia. Entonces, en primer lugar tenemos un personaje que está muy preocupado buscando a su gato, y se me hace importante para esta parte tener en cuenta sobre todo qué es lo que queremos contar a partir de la expresión. Listo. Entre los pasos que teníamos escritos, tenemos, digamos, que el gato se escapa, pero no sabemos cuál es la reacción del personaje. Entonces, yo decido mostrar que la reacción es de miedo, y así voy construyendo una historia a través de lo que les contaba, los detalles que son más visuales que escritos. Tenemos un personaje entonces que llama a su gato, se cae. No queremos que sus expresiones sean demasiado caricaturescas, sino que se mantengan un poco dentro de la simplicidad que queríamos con los referentes. Y un tip que tengo aquí, súper importante, es buscar en cualquier momento en que queramos hacer una expresión de un personaje o una pose que no sepamos cómo, buscar referentes, buscar en Google personaje cayéndose, para ver cómo se mueven las extremidades y para lograr un resultado mucho más natural. Ya aquí tenemos los bocetos hechos, y al seguir entintando, entonces en lo que nos vamos a fijar más es en cómo queremos que se vea la línea. Queremos que se vea limpia, queremos que se vea rápida. En mi caso, me gusta que la línea se vea muy limpia para que las formas simplificadas se entiendan bien y para no darle lugar a duda al lector de lo que quiero transmitir. Entonces voy cogiendo lo que entiendo del boceto que hice anteriormente y ya más lentamente voy repasando por encima. En este paso se me hace súper importante tener en cuenta qué se decide incluir y qué no en cada plano. Entonces, en este caso, ya que tenemos al personaje y queremos resaltar su expresión, no vamos a poner un fondo, pero en otros
planos donde el personaje esté interactuando con sus alrededores, sí se me hace importante agregar detalles de composición para poder hablar desde el fondo y desde los escenarios y contar una historia desde ahí. Entonces, en este plano, digamos, en lo que más nos enfocamos es en los champiñones que están adelante, llenos de abejitas, y en contar la historia de dónde se encuentra ella y por qué está ahí. Entonces, si ponemos árboles detrás, ya empezamos a ver que no está en un jardín, sino que está adentrándose en un bosque donde pueden estar pasando muchas más cosas, además de lo que ella está viendo. Todo esto ayuda a sugerir que hay una historia detrás de lo que se está contando y no solo la situación específica. Ya aquí tenemos el entintado final de esta página, donde podemos ver que decidí mostrar, digamos en este caso, la ramita solamente porque era lo único con lo que había interacción, pero en un siguiente plano ya están los hongos con abejas que están mirando al personaje principal, y más adelante está el zumbido que agrega también a la narración, el fondo que sugiere que ella está adentrándose en un bosque, y también más contexto en cuanto a los hongos y lo que está pasando con las abejas. Para el siguiente paso vamos a pasar a color y a pensar en qué es lo que queremos lograr a través de él. Entonces, en este caso sé que quiero una historia que sea ligera, entonces quería buscar unos tonos bastante cálidos, y lo que hice fue hacer un boceto muy rápido de los personajes y de los detalles que iba a ver en esta página. Los coloreé, primero los coloreé con amarillos y tonos muy cálidos, y encima agarré de esos tonos y empecé a jugar un poquito con los colores para lograr este último resultado. Entonces ya sabemos cómo va a funcionar el cielo, cómo van a funcionar los verdes todos y cuáles son los detalles que van a hacer contraste. En este caso se me hace importante que el personaje contraste con su fondo, así tenga el aspecto un poco de abejita. Entonces me pareció importante que tuviera el mismo color de cabello que el hongo donde va a estar siendo sacrificada la abeja, para que todos los colores se integren. Me parece importante a la hora de escoger colores no tener una paleta de color tan amplia, sino simplemente coger de un tono, como hice aquí, digamos, con el amarillo, e irse hacia los lados. Si escogemos demasiados colores, vamos a distraer hacia las cosas que están en el fondo y no vamos a llevar la atención hacia el progreso y hacia cómo los personajes se van moviendo a través de las viñetas. Listo, aquí tenemos ya la página coloreada y se me hace importante contarles cómo terminé de colorearla. Entonces, lo primero que hago es poner la imagen chiquita de los colores de referencia para poder picarlos y ponerlos fácilmente en las viñetas, y tener sobre todo un fondo base que voy a seguir usando en todos los planos donde no hay objetos detrás del personaje. Como había mencionado anteriormente, que era importante a veces resaltar, digamos, la expresión más que el fondo. Escojo el azul del cielo que está atrás y lo pongo detrás del personaje en varios de los planos, donde lo más importante es ver cómo el personaje interactúa con lo que lo rodea. Y en este caso decidí colorear el hongo donde está la abeja reina café y no rojo, porque lo que vemos aquí es que si el hongo fuera rojo, se confundiría con el cabello de la protagonista y no sería tan posible ver lo que está pasando. Un siguiente paso para añadir a la composición y para poder contar más a través de los planos es agregar sombras que no solo nos ayudan a dar dimensión, sino que también nos ayudan a dar jerarquía a las cosas que son importantes en cada viñeta. Por ejemplo, aquí lo que hago es mostrar al personaje e iluminar un poquito las abejas para ya dar una pista de lo que va a pasar en el siguiente plano. Y en la siguiente página iluminamos un poco más las partes que estaban sombreadas, ya para esclarecer un poco para el lector qué es lo que está pasando. Ya teniendo la imagen finalizada, es importante entonces ver cómo
nos ayudamos con recursos visuales para el storytelling. Entonces, habíamos hablado de un guión básico y a partir de esto nos fijamos en la expresión de los personajes para contar qué era lo que estaba pasando. Entonces hablamos del miedo del personaje, después cuando se cae siente esta angustia y luego la sorpresa al ver lo que está pasando. Al igual que, bueno, los colores nos ayudan a tener este tono un poco más juguetón. En la imagen terminada resaltamos entonces algunos detalles que ayudan a contar la historia de los personajes sin necesariamente hablar de ellos. Entonces, detalles pequeños como la banderita, la corona de la reina, las uñas del personaje, nos van a ayudar después a seguir contando una historia y a dar paso a que sucedan más situaciones con esto. En este caso, todos estos detalles se pueden considerar como subtexto. El subtexto es toda esta información visual que en un principio no es tan evidente, pero que a través de la historia vamos viendo cómo todo se va conectando. En este caso podemos verlo a través de la camiseta de abejita de la chica, también la cola del gato que tiene las mismas líneas de la abejita, entonces ya sabemos que toda la historia va a estar relacionada con esto. Lo que yo recomiendo en realidad es pensar en toda una historia hasta el final antes de empezar a bocetar y a crear los personajes, pero en este caso creo que lo importante era mostrar cómo una pequeña historia puede convertirse en algo más. Los diálogos en los cómics siento que no sirven tanto para contar, si bien sirven más para reforzar el universo que estamos creando. En este caso yo decidí salirme del viñetado para denotar que el personaje está gritando. También a veces utilizo mayúsculas para lo mismo. Y en cambio, cuando el personaje habla bajito, decido utilizar minúsculas que me van a ayudar a hablar del tono en el que ella está hablando y a ayudar al lector a imaginar ese sonido. También para los zumbidos, que quería que fueran muy fuertes, utilicé letras en negrilla que estaban por encima de las viñetas, por encima de las líneas y que borraban todo lo que había detrás de ellas. Entonces eso les da la importancia que tienen para el personaje que está también descubriendo este zumbido. Y así vemos que los diálogos se usan para las cosas que son necesarias, para las interacciones y para crear una sensación, digamos, de realismo dentro del cómic. Algo que aprendí que se me hace súper importante tener en cuenta es que el lector usualmente solo va a tener cada viñeta en su cabeza por 4 segundos. Es decir, que lo que más hay que tener en cuenta es la eficiencia con la que se cuenta un mensaje a través de la composición, a través del color, del fondo y de lo que decidimos dejar y quitar en un solo plano por cada viñeta que hagamos. Concluyendo, espero que este tutorial les ayude a entender un poco más sobre cómo contar una historia, no solo a través del guión, sino a través de las partes visuales que componen un cómic. Los invito a conocer más tutoriales a través del canal de Bacánica aquí en YouTube o en bacánica.com.